Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Kerem Bürsin sorprende con sus selecciones de guiones y Hande Erçel parece estar detrás de todo. ¿Qué tan cierto es este rumor que corre en los pasillos del mundo del espectáculo? En los últimos días, la prensa turca no ha dejado de hablar de la relación profesional y personal entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Después del éxito que ambos vivieron en las series en Kalkapm, los fanáticos comenzaron a preguntarse si la influencia de Hande en las decisiones de Kerem se ha vuelto demasiado fuerte. Un periodista de una reconocida revista de entretenimiento comentó: Kerem recibió varias propuestas interesantes, pero curiosamente solo avanzó con aquellas que tenían la aprobación de Hande. Esta afirmación encendió las redes sociales. En una reciente entrevista, Kerem fue cuestionado directamente sobre el tema. Con una sonrisa algo nerviosa respondió: Hande es una persona muy importante para mí, escucho sus consejos, pero la decisión final siempre la tomo yo. Sin embargo, pocos minutos después Hande, al ser abordada por reporteros en un evento, declaró: Kerem tiene un talento enorme, no necesita que nadie le diga qué proyecto aceptar. A veces hablamos de guiones, pero nunca interfiero en sus elecciones. Él sabe muy bien lo que hace. Estas palabras parecían suficientes para acallar los rumores, pero al contrario, los intensificaron. Varios medios comenzaron a señalar que el simple hecho de que ambos aclararan el asunto era una señal de que había algo de verdad en los comentarios. Una fuente cercana a la pareja reveló en off: Kerem confía ciegamente en Hande, ella tiene un ojo muy fino para las historias y personajes. Puede que no lo admita, pero sí toma en cuenta sus opiniones antes de firmar cualquier contrato. Mientras tanto, los fanáticos se dividen. En redes sociales se leen mensajes como: si Hande lo ayuda, mejor para él, son un gran equipo, y otros más críticos: Kerem debería confiar más en su propio instinto, no depender tanto de Hande. Este debate mantiene a los seguidores pegados a las noticias, esperando cada declaración nueva que pueda confirmar o desmentir la influencia. Por otro lado, algunos productores han declarado de manera anónima que cuando negocian con Kerem, siempre sienten la presencia indirecta de Hande. Ella no está en la sala, pero sabemos que él consulta cada detalle con ella. No lo vemos como algo negativo, de hecho, lo consideramos un valor agregado. Hande entiende muy bien lo que conecta con el público, y su intuición suele ser acertada, comentó uno de ellos. Kerem, por su parte, ha querido mostrarse firme en sus entrevistas recientes: me gusta hablar de mis proyectos con las personas que me importan. Hande es una de ellas. Pero no significa que mis decisiones dependan de nadie. Soy un actor independiente y así seguiré. Sus palabras reflejan un deseo claro de mantener su imagen de profesional autónomo, aunque la sombra de la duda siga rondando. A pesar de todas las declaraciones públicas, el interés por la supuesta influencia de Hande en las elecciones de Kerem sigue creciendo. Programas de televisión dedicados a la farándula han realizado especiales analizando cada gesto, cada mirada y cada palabra de la pareja. Algunos expertos en comunicación no verbal incluso se han aventurado a interpretar sus reacciones, asegurando que ambos esconden más de lo que dicen. Uno de estos analistas comentó en un panel televisivo: cuando Kerem habla de independencia, su lenguaje corporal no acompaña sus palabras. Se nota cierta incomodidad, como si quisiera reforzar una idea que no le sale con naturalidad. En cambio, cuando menciona a Hande, su tono y expresión cambian, se vuelve más auténtico y relajado. Este tipo de análisis, aunque subjetivo, alimenta aún más la percepción de que Hande juega un papel más relevante de lo que ellos admiten. Por otra parte, los proyectos futuros de Kerem también han levantado sospechas. Su participación en producciones con un marcado tono romántico hace pensar a muchos que sigue la línea que consolidó con Hande en Sen Kalkapm. Críticos de cine y televisión señalan que, a pesar de tener ofertas en géneros distintos, como thrillers o dramas históricos, Kerem se inclina por propuestas que se acercan al estilo de trabajo que Hande también elige. Esto ha llevado a la prensa a hablar de una marca Bürsin Erçel, donde la imagen de ambos está estrechamente ligada. Mientras tanto, Hande continúa con su carrera en ascenso. Su presencia en campañas publicitarias internacionales y colaboraciones con marcas de lujo han elevado su perfil global. Cada paso que da parece influir indirectamente en la percepción del público sobre Kerem. De hecho, hay quienes aseguran que su creciente popularidad internacional abre puertas que Kerem también aprovecha.
Una periodista cultural escribió en un reconocido portal, no es que Kerem dependa de Ande, sino que su unión crea una sinergia imposible de ignorar. Juntos generan un fenómeno mediático que trasciende fronteras. Sin embargo, no faltan las voces críticas. Algunos observadores sostienen que la dependencia mediática de Kerem hacia Ande podría limitarlo en el futuro. Si no logra desvincular su carrera de la de ella, corre el riesgo de ser visto solo como parte de un dúo, no como un actor con identidad propia, opinó un crítico en un podcast especializado en televisión turca. Este planteamiento abrió un debate más amplio: ¿hasta qué punto una relación personal puede beneficiar o perjudicar la carrera profesional de un artista? En redes sociales, el tema se ha convertido en tendencia constante. Hashtags como #Kerem es independiente o #Ande la estratega aparecen de manera recurrente en Twitter. Los fans, lejos de quedarse callados, alimentan la controversia con teorías, encuestas y videos recopilando pruebas de la supuesta influencia. TikTok, en particular, se ha llenado de ediciones comparando entrevistas de ambos, buscando coincidencias en sus palabras o en la manera en que responden a ciertas preguntas. Los productores, conscientes del ruido mediático, parecen encontrar en esta polémica una ventaja. Algunos opinan que cualquier proyecto que incluya a Kerem genera automáticamente expectativas sobre la posible participación de Ande, aunque no esté confirmada. Esa especulación mantiene el interés del público vivo y da un impulso extra a la promoción de futuros estrenos. En ese sentido, la pareja se ha convertido, sin quererlo o no, en una fórmula publicitaria muy efectiva. Kerem, tratando de mantener su postura de autonomía, ha declarado en una rueda de prensa: soy consciente de que la gente habla mucho sobre nosotros. Pero lo único que quiero es que me valoren por mi trabajo. Si comparto o no ciertas cosas con Ande, pertenece a nuestra vida privada. Mi carrera está en mis manos y siempre lo estará. A pesar de sus palabras, la sensación general es que el debate continuará mientras ambos sigan siendo figuras de gran popularidad. Ande, por su parte, ha adoptado un tono más conciliador en sus intervenciones: creo que todo esto forma parte del interés que despierta nuestra historia. No veo nada malo en que la gente hable, pero lo importante es que cada uno tenga claro su camino. Kerem es un actor increíble, y lo seguirá demostrando con cada proyecto. Estas declaraciones buscan suavizar el ruido mediático, aunque inevitablemente vuelven a encender el ciclo de especulaciones. La prensa internacional también ha empezado a recoger el caso. Medios en España, Italia y Latinoamérica han publicado artículos sobre la supuesta influencia de Ande en Kerem, resaltando la fascinación global por la pareja. Esto ha provocado que incluso fanáticos fuera de Turquía se sumen al debate, generando un fenómeno transnacional. Un reconocido medio europeo tituló recientemente: ¿Kerem Bürsin bajo la sombra de Ande Erçel o en camino a una alianza imparable? A medida que el tiempo avanza, la incógnita parece transformarse en parte del atractivo que ambos generan. Más allá de si la influencia es real o no, la percepción del público se convierte en un componente más de sus carreras. En un mundo donde la imagen lo es casi todo, la duda permanente sobre quién influye en quién funciona como un motor de interés inagotable. Lo cierto es que Kerem y Ande, juntos o separados, se han convertido en protagonistas indiscutibles del espectáculo turco contemporáneo. Cada palabra, cada gesto y cada elección profesional son interpretados como piezas de un rompecabezas que millones de seguidores intentan armar. Y quizás ahí radica la verdadera magia de esta historia, en el misterio que nunca termina de resolverse. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias. Nos vemos en el siguiente video.